y en nombre del organismo y de Packet Light, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual en donde el ingeniero Mario Abaunza de Packet Light nos va a compartir una información muy interesante, muy importante de cómo podemos maximizar el uso de la fibra óptica. El ingeniero Mario Abaunza es ingeniero en comunicaciones y electrónica, tiene más de 25 años de experiencia en el área de las telecomunicaciones. Ha colaborado en empresas importantes como Gitel Comunicación, en Alestra, y bueno, ya nos platicará un poco más de su amplia experiencia. Yo quiero agradecerte, Mario, por esta información que nos vas a compartir, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia, y que esto sea muy importante para los asistentes. A todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos. Solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos una, un espacio lo más limpio y lo más transparente posible, tengamos una buena presentación. Recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que puedan tener al tema, para que al final de la presentación del ingeniero Abaunza tengamos un espacio de preguntas y respuestas para esas aclaraciones. No tomo más tiempo, así que nuevamente agradecer, te cedo la palabra, Mario, que tengas un extraordinario taller. Adelante, muchas Gracias, gracias. gracias Daniel. Buen día. Gracias a todos por su interés de estar aquí. Como decía Daniel, pues tengo mucha experiencia aquí en el área de telecomunicaciones. Años atrás estuve trabajando con una compañía regional acá en el noroeste de México, Getel Comunicación, en la parte de ingeniería. Posteriormente fui el encargado de ingeniería y pues ahí hacíamos todo lo que era el diseño de despliegues de redes inalámbricas, redes de fibra óptica, de cable, de todo tipo, ¿no? Entonces, ya ahorita estoy en el área de ventas con Packet Light. Ahorita les platico un poquito de qué se trata Packet Light. Pero bueno, entrando al detalle del taller, se me hizo a mí muy interesante aportar esta parte de maximizar el uso de la fibra óptica, porque al final de cuentas es el medio que ha prevalecido o que ha superado por todas sus condiciones pues a los demás medios de transmisión que pueden existir o que existen hoy en día, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en contexto, vamos a recordar un poco qué son las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones, pues es la transmisión y recepción de información a distancia, prácticamente, ¿no? Necesito ir más allá de simplemente lo que mi voz o mis mensajes en una hoja de papel pueden transmitir. Necesito ir más allá de eso, entonces necesito las telecomunicaciones para que mi voz y mi escritura pueda alcanzar, o mi imagen pueda alcanzar otras distancias, ¿no? Y bueno, ya yéndonos más a detalle, pues las telecomunicaciones es ya físicamente es la infraestructura que se crea para que me permita enviar esa información de un lado a otro. Ahora, ¿qué tecnologías existentes nos permiten hacer eso? Las ya que tienen mucho tiempo, probablemente pues hasta más de un siglo, es la radio, ¿sí? La televisión y el teléfono. Fueron las primeritas que existieron para podernos comunicar a distancia. Y hoy en día pues existen ya más infraestructuras que nos permiten tener toda esa gama de medios de comunicación, ¿no? Que es la telefonía móvil, los datos, el internet, la radionavegación y la telemetría. Con todas estas, pues podemos comunicarnos a grandes distancias. Hoy es una locura ya con todas las maneras que nos podemos, sobre todo cuando nació el internet y lo que es el protocolo TCP/IP, que nos permitió comunicarnos de una manera muy diversa y ahora con los
teléfonos inteligentes y toda esa manera de comunicarnos, que ya tenemos tantos medios que no sabemos cuál es el más efectivo ni cuál utilizar en qué momento. Y bueno, pero para que todo esto se dé, es importante que existan los medios de transmisión. Los medios de transmisión es el camino por donde va a viajar la información. ¿Y qué caminos tenemos disponibles aquí en nuestro planeta y más allá? Tenemos los que son los no guiados, que son los que utilizan, vamos a decir, el espacio. ¿Sí? El espacio aquí en la Tierra, pues que utilizan el aire. Pero no se limitan a eso, sino que fuera de la Tierra, pues es el espacio, ¿no? Y esos medios de transmisión existentes son las microondas y también la radio. Entendiendo que hay otros medios de transmisión, pero los que se utilizan más para las telecomunicaciones, que son no guiados, son estos, ¿no? Y en las microondas, ¿qué ejemplos podemos encontrar? Pues podemos encontrar la comunicación satelital, podemos encontrar la comunicación celular y podemos encontrar la comunicación de redes, vamos a decirlo, punto multipunto, que ahorita un ejemplo muy claro, porque se conoce y por eso lo pongo así, es el Wi-Fi. El Wi-Fi es un medio no guiado que a través de microondas, señales de microondas, podemos transportar la información y nos llegan nuestras computadoras como nos estamos comunicando ahorita, ¿no? Obviamente añadiéndole otros protocolos que nos permiten tener estas imágenes y esta información transmitida a través del Wi-Fi. Y por otro lado, pues ya más tranquilo, la radio, que es AM y FM, ¿no? Que eso fue, pues, de las primeras maneras de comunicarse, que ya ahorita todo esto con la parte del Internet, pues todo ya se agrega al Internet y se comunica o se transmite a través del Internet, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los caminos que nos permiten que viaje esta información, que son los no guiados o inalámbricos, son estos. Y también nos encontramos con los medios de transmisión guiados, que seguramente ya conocemos mucho de estos, son el cable coaxial, que lo utilizan mucho las compañías de cable, que se utiliza para transmitir televisión por cable. Después, así empezó, después fue integrándose la parte de la transmisión de datos. Bueno, primero fue la transmisión de telefonía a través del cable y después se pudo integrar la transmisión de datos. Es por eso que ahorita estas compañías pueden ofrecer lo que se llama el triple play, los 3 servicios por un solo cable. Y tiene sus bondades, tiene sus ventajas, y ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles son sus capacidades. Y la otra es el par trenzado, el cobre, que empezó con la telefonía, cuando llegaba nada más puro teléfono a nuestra casa, era por un par de hilos de cobre, y esto fue evolucionando hasta que se inventó el cable UTP, que son prácticamente 4 pares de hilos de cobre, que nos permitió evolucionar la tecnología TCP/IP y la parte de datos, ¿no? Y bueno, después se sumó el video a esta manera de transmisión, y hoy en día, pues la mayoría de las compañías que te ofrecen un servicio también triple play, tres servicios a través de un cable, lo pudieran entregar a través del par trenzado, ¿no? Sin embargo, esto pues va evolucionando y escuchamos ya que hay servicios que se entregan con fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? Bueno, es un medio de transporte, pero no es cobre como los dos anteriores. Esto es vidrio. Y por el vidrio, la manera de transmitir no es a través de la electricidad como tal, sino a través de emisiones de luz. Y eso permite que tenga mucho más capacidad y velocidad. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y bueno, esta es una tecnología, bueno, la última, vamos a decir, que se ha aplicado a partir de finales o el último cuarto del siglo pasado.
Y por esta se pueden transmitir también las tres funcionalidades básicas, ¿no? Telefonía, datos y video. Ahora, ¿por qué la fibra óptica ha tenido tanta evolución? ¿O por qué ahorita ya todo queremos que sea con fibra óptica? Bueno, porque las capacidades que te ofrece pues son mucho mayores a lo que te ofrecen los otros medios, ¿no? Y vamos a ver aquí unos ejemplos, tomando en cuenta que esto es un estándar. Son ejemplos de velocidades y distancias estándar. Probablemente haya algunos fabricantes o algunos investigadores que hayan logrado más que estos límites. Sin embargo, ponemos unos ejemplos nada más comparativos para darnos una idea del potencial de cada uno de los medios de transmisión. Las microondas pueden transmitir hasta 1000 megabits, que significa 1 giga de capacidad, hasta máximo una distancia de 40 kilómetros. Con el cable coaxial podemos transmitir la misma velocidad, pero nada más hasta 0.3 kilómetros, o sea, hasta 300 metros de distancia. Con el par trenzado, que es el UTP, que es el cable que normalmente traes, bueno, a lo mejor ahorita ya ni lo usan en las computadoras para conectarse ahí en la oficina, tu computadora ahí al conector que está en la pared. Ese cable par trenzado te puede hoy en día soportar hasta 40,000 megabits, que son 40 gigas, pero simplemente o solamente para una distancia de 30 metros. Entonces es una distancia muy corta que nos sirve para unas aplicaciones ya de mayor distancia. Y la fibra óptica, curiosamente, sí da un salto muy grande de capacidad, que hoy en día puedes transportar hasta 400,000 megabits, que equivale a 400 gigas, hasta una distancia de 80 kilómetros. Ok, a lo mejor decimos, estas distancias, ¿cómo hacen que se puedan crear redes a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional o a nivel mundial? Bueno, estas distancias nada más son entre un punto y otro, la máxima distancia que se puede soportar. Sin embargo, cuando se crean redes de telecomunicaciones, se crean maneras de repetir esta señal o de regenerar esta señal para que llegue a más distancia. Entonces, con la fibra óptica también tiene la ventaja de que se puede repetir la señal de una manera más económica que probablemente los otros medios de transmisión, ¿no? Y pues con estas capacidades, repitiéndola y soportando más distancia, es por eso que tanto las compañías de telecomunicaciones deciden, sobre todo en la parte que la tierra o la geografía lo permita, prefieren irse con fibra óptica que de manera inalámbrica o con otros de los medios, ¿no? O también se hacen las combinaciones. En una sección hacemos fibra óptica, en otra sección utilizamos la parte inalámbrica, en otra sección utilizamos el cable coaxial. El par trenzado lo dejan ya nada más para las partes muy, muy cortas por su capacidad en cuanto a distancia. Y bueno, ahora que vimos que la fibra óptica es la que más capacidad tiene, cuando hablamos de necesitar mucho más capacidad o de cubrir más distancias, la fibra óptica y los protocolos que se utilizan como tal no son suficientes para alcanzar esas distancias. Hay nuevas tecnologías que hacen que esta fibra óptica multiplique su capacidad. También en los otros medios de transmisión existen tecnologías que hacen que esas capacidades que les mostré se puedan multiplicar. Sin embargo, las distancias que cubren también son limitadas, ¿no? Y entre más capacidad pueda soportar un medio de transmisión, normalmente menor es la distancia que se puede cubrir. Entonces, para la fibra óptica se inventó una tecnología que se llama multiplexaje de división de longitud de onda. Dicen, bueno, ¿qué es todo esto, no? Para simplificarlo es que a través de un prisma, recordemos que es luz,
Entonces, lo que hacen es, a través de un prisma, así como se forma en las nubes el arco iris cuando llueve, se puede separar la luz en diferentes longitudes de onda, que para nosotros en la luz visible pudieran ser diferentes colores. ¿Sí? En este caso, lo que se transmite por la fibra óptica, esa luz no la podemos ver porque está en una frecuencia que nuestro ojo no lo puede percibir. Sin embargo, ahí están y a través de prismas separan esa luz en diferentes colores. Y con eso permite que pueda multiplicar aún más la capacidad de la fibra óptica. Entonces, esto convencionalmente se llama WDM por sus siglas en inglés. ¿Sí? Y bueno, cada longitud de onda es independiente, es como si tuvieras un canal independiente para poderte transportar. Y soporta, como les mencionaba, amplificar esa señal a mucho más distancias. Y eso hace que las redes puedan ser o puedan alcanzar más distancias para enviar la información. Entonces, sin WDM, cada fibra puede soportar transmitir un solo servicio. Es decir, yo quiero transportar un servicio de aquí al centro de la ciudad por fibra óptica. Bueno, yo necesito un hilo para transmitir la señal y un hilo de fibra óptica para recibir esa misma señal. Entonces necesito dos hilos para transportar esa información. Cuando tú tienes la fibra óptica que vemos en la calle, normalmente tienen muchos hilos de fibra óptica en el mismo, pues le decimos cable, ¿no? En el mismo medio físico de transporte. Entonces meten muchos hilos de fibra óptica por ese medio y te permite utilizar cada uno de esos hilos para diferente información o par de hilos para transportar y recibir esa información. Entonces, lo que vemos en la calle probablemente tiene 44 hilos, es decir, que puedo tener hasta 22 canales para transportar esa información que quiero enviar. Sin embargo, con WDM, en un solo par de hilos, yo puedo, a través de ese multiplexaje o esa división de los colores, yo puedo obtener hasta 96 canales para transmitir esa información. Imagínense cómo se multiplica la capacidad de esa fibra óptica. Ahora, existen dos maneras o dos protocolos de transportar. Bueno, antes de eso, ¿en qué se traduce en la capacidad que puedo transportar? Si yo dije que podíamos transportar a 400 gigas de capacidad por cada par de hilos a través de la fibra óptica, uno de transmisión, otro de recepción, entonces si esto lo multiplico por 96, equivale a 38.4 terabits de información. Y probablemente dirán, bueno, ¿y yo para qué necesito tanto, no? Probablemente esto es lo que una ciudad transporta entre todos los operadores. Bueno, tiene la ventaja, ¿sí? No nada más de capacidad, sino también de distancia. Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos o qué es lo que estamos buscando para poder aprovechar al máximo la fibra óptica. Y bueno, existen dos maneras de transportar o de dividir, de hacer esa división de colores, como les comentaba, para obtener los diferentes canales. Existe el CWDM, que transporta hasta 16 canales. El detalle es de que estos canales no se pueden amplificar. La tecnología no da para amplificar estas señales, por lo tanto, su distancia máxima es de 70, 80 kilómetros. Y por eso es que se utiliza en redes metropolitanas. También tenemos lo que es la parte de DWDM, que esta es una, vamos a decir, la tecnología más reciente, que es la que sí puede hacer la división de hasta 96 canales. Esta tecnología sí se puede amplificar, por lo tanto sí podemos llegar a largas distancias. Y también
por su medio de integrar o de modular toda la que es la información, se pueden obtener mayores capacidades. Entonces, este se utiliza en redes de muy alta capacidad, en redes metropolitanas y de larga distancia. Ahora, ¿cómo ha evolucionado esta capacidad de la longitud de onda a través de los años? Y es algo que cada vez nos impresiona más, porque los últimos años la brecha de capacidad, como lo podemos ver en esta gráfica, ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, apenas nosotros como fabricantes estamos sacando una nueva capacidad o nuevos equipos con cierta capacidad y vamos a la convención anual de fibra óptica y resulta que ya el estándar va a subir el siguiente año a más capacidad, ¿no? Entonces, que estar evolucionando, evolucionando. Y también el detalle es de que los usuarios o los clientes, empresas, operadores, pues también están necesitando esta capacidad, ¿no? No nada más es de que la tecnología te lo pueda dar, sino que también existen las necesidades de poder contar con esta capacidad, aunque la capacidad de la fibra óptica de crear esos canales es mucha, sigue siendo no suficiente, ¿no? Y más con todo este tema del COVID que vino a hacer un crecimiento exponencial en, en el uso, sobre todo del Internet y de todos los medios de comunicación o de telecomunicación, pues nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta gráfica, del 97 al 2008 aproximadamente, las velocidades menores a 10 gigas, pues eran las que más prevalecían, ¿no? En el 2008 al 2012, los 10 gigas fueron los que estuvieron latentes, salió esta tecnología, muchos lo utilizaban y así es como transportaban la información. Después en el 2016 emerge los 100 gigas, que pensábamos que se iban a quedar por un buen tiempo, pero en el 2018 los 200 gigas, el estándar de los 200 gigas llega y todo el mundo empieza a transformar sus redes para estas capacidades. Hoy en día, todo lo que le estoy diciendo es estándar, ¿sí? Insisto, hay fabricantes que en estos años probablemente tenían tecnología propietaria que te daba más capacidad. Sin embargo, lo que era estándar es lo que les menciono. Ahora, en el 2020, pues ya emerge la tecnología de los 800 gigas y de 1.2 teras. Sin embargo, es algo que todavía no está en el mercado. Y siempre hay una convención anual en marzo, que es la convención más grande o más importante en la parte óptica. Y ahí mencionaron que los 800 gigas es probable que ni siquiera salgan. Que nos vamos a saltar a 1.2 teras por cada canal. Entonces, todos los fabricantes nos estamos preparando para el siguiente año poder sacar la parte de 1.2 teras por canal. Entonces, imagínense, ir de 400 gigas que estamos ahorita a 1.2 teras, pues es un salto muy importante. Ahora, no nada más eso podemos hacer con la fibra óptica por canales, ¿sí? Sino que a cada canal también le podemos meter diferente tipo de información con unos equipos especiales que se llaman muxponders, que estos lo que hacen son agregar servicios, diferente tipo de servicios en cada longitud de onda, o sea, en cada canal que creamos. Con los transponders se puede enviar un solo tipo de servicio por cada canal. Es decir, si tengo un transponder que tiene 6 servicios diferentes, yo cada uno de esos servicios lo puedo enviar por un canal diferente. Sin embargo, cuando tengo un muxponder puedo integrar o agregar servicios, es un ejemplo, ¿no? Tengo un servicio de 10 gigas Ethernet o tengo servicios de Fiber Channel o tengo servicios de OTN, que es un medio de transporte para los carriers que utilizan mucho, que tiene mucho más fidelidad. Yo todos esos servicios los puedo integrar
en un muxponder y transportarlos por un solo canal a las velocidades que ya hemos mencionado que soporta ese canal, ¿no? 100, 200 o 400 gigas. Entonces, con un muxponder puedes incrementar todavía más la capacidad de la fibra hasta por 40, ¿sí? Y puedes integrar diferentes tipos de servicios. Es decir, si tienes canales de video nativo, si tienes Ethernet, si tienes Fiber Channel, lo puedes integrar con este muxponder a un solo canal y transportarlo de esa manera. Ahora, las soluciones WDM que es más comunes se conocen que son equipos muy grandes, equipos que te abarcan a lo mejor 40, 50 centímetros de altura y lo ancho, pues lo que te abarca lo que es un rack de 19 pulgadas y ahí le vas insertando diferentes tarjetas de acuerdo a las necesidades que tengas. Ahora, el detalle de estos chasis, de estos equipos, es que tienen un alto consumo de energía, las fuentes de poder que lo alimentan pues son grandes porque tienen que tener la capacidad de abarcar todas las tarjetas que le pudieras poner a este equipo. Digo pudieras porque probablemente no alcances a llenar el equipo, está creciendo tan rápido o está avanzando tan rápido la tecnología que muchas veces se quedan los equipos ahí instalados sin llenar porque ya la nueva tecnología ya no es soportada por estos equipos, ¿no? Entonces, sin embargo, el consumo de energía tiene que estar listo para que pueda operar en caso de que sí lo vayas a utilizar todo. Y la manera de administrar, mantener, operar, aprovisionar servicios, pues es un poquito compleja. Hoy en día hay algo más compacto, ¿sí? Que nada más ocupan una unidad de rack, es decir, son 2.5 pulgadas aproximadamente de altura, obviamente que cabe en la parte de lo ancho en un rack, y lo que vas haciendo es juntando cada uno de estos elementos o cada uno de estos equipos, los vas juntando de acuerdo a cómo vas creciendo. Entonces no necesitas tener un espacio grande ni tener energía eléctrica y consumo de calor, por lo tanto aires acondicionados de cierta capacidad, porque tienes que poner estos chasis grandes, sino que puedes ir empezando de acuerdo a la capacidad que quieres hoy en día, pero que sí esté planeado para que en un futuro puedas ir agregando más chasis, ¿no? Entonces, cada uno de estos equipos es como si fuera una tarjeta que le insertas a ese chasis grande que veíamos, pero esto cada uno va por separado, cada uno tiene sus propias fuentes de poder y cada uno tiene sus propios ventiladores para mantenerlos a la temperatura adecuada. La gran ventaja es de que puedes ir creciendo paulatinamente y esto te permite que tu inversión inicial pues no sea tan costosa, que puedas invertir nada más en lo que vas a utilizar en ese momento, sin embargo, que no te quedes corto en dado caso que necesites crecer. Entonces, esto es lo que se está utilizando hoy en día por muchas marcas. Obviamente también por Packet-Lite es lo que utilizamos. Nuestros equipos están basados 100% en equipos de una sola unidad de rack para dar esa flexibilidad a nuestros clientes. Y bueno, en la fibra óptica y con DWDM, las aplicaciones tienen muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones para carriers, que son alta capacidad para metro y larga distancia. La aplicación de extender su backbone, que es el transporte, que es el corazón donde transportan toda su información a otros lugares, para también a través de la fibra óptica y del DWDM ofrecer servicios administrados a empresas y para transportar video nativo y comprimido. Esto está muy interesante porque sobre todo compañías televisoras o compañías de proveedoras de servicio, perdón, proveedoras de contenido, utilizan o les gusta utilizar el video tal cual como sale de la cámara de grabación, es decir, en alta definición. No les gusta comprimirlo para transportarlo,
porque pierde fidelidad y luego cuando lo editan, no lo pueden editar de la mejor manera o no puede tener la misma calidad, ¿sí? Si ya viene comprimido. Entonces, obviamente, transportar este video nativo pues implica cierto ancho de banda y cierta calidad en la transmisión de la información, que no en cualquier medio de comunicación se puede transportar, ¿no? Entonces tiene que ser en algo que pueda mantener la fidelidad y que no se tarde mucho en llegar, ¿no? Y esto pues se hace a través de la fibra óptica y de DWDM. Y bueno, así como les menciono que DWDM y la fibra óptica y multiplicada esa capacidad se puede utilizar para largas distancias, como este ejemplo, que es en Rusia, que tenemos ahí varios operadores que utilizan nuestra tecnología y tenemos un total de 7,000 kilómetros con nuestra tecnología para transportar toda esa información. 70 sitios entre todos ellos, donde se transportan velocidades de 100 gigas. ¿Sí? Y bueno, esto te permite la tecnología de WDM multiplicando las capacidades, 100 gigas por cada canal, ¿no? Y cuentan con muchos canales y por eso pueden transportar toda la información para dar servicio a todos sus clientes en esas regiones. O, por ejemplo, esta red en Ecuador, que también a través de tecnología de WDM pueden transportar a las diferentes partes, las diferentes regiones de su país, toda esa información para darle servicio a sus clientes. Pero bueno, dicen, pues yo no necesito tanto, ¿no? Bueno, también DWDM es para algo más sencillo. También con DWDM puedes, un ejemplo, si tú eres un operador local o regional, o de local te quieres ir ya a regional, estás en una sola ciudad, pero quieres abarcar otra ciudad, lo que puedes hacer es a través de fibra óptica y con DWDM, amplificando la señal, puedes alcanzar a llegar o mandar toda la información de esa ciudad origen a una segunda ciudad, a una tercera ciudad, haciendo esta cobertura con equipos DWDM. Y así puedes transportar toda esa información. Y no nada más eso, también puedes utilizar diferentes vías para llegar a esa segunda ciudad, ¿no? Es decir, que tu información esté protegida por dos caminos en caso de que exista una ruptura de fibra óptica, ¿no? Porque pues eso es uno de los detalles de los medios físicos o que mencionamos, o los medios guiados que mencionamos, que pues van por la calle, van por carreteras, y pues nunca falta el poste que se cayó, el choque que hubo, en una construcción la retroexcavadora que no sabía que ahí había fibra óptica o que había cable y empieza a escarbar y rompe las vías de comunicación. Entonces, por eso es importante también considerar, sobre todo en las largas distancias, que haya otra vía de comunicación para que proteja la señal en caso de algún siniestro. Y bueno, otras cosas que se pueden hacer también con los operadores es los servicios administrados para centros de datos. Es decir, existen en algunas ciudades o en diferentes ciudades centros de datos que al final de cuentas los centros de datos lo que te pueden ofrecer o lo que te ofrecen normalmente es un espacio con energía y que tu equipo esté seguro ahí. Sin embargo, no te ofrecen capacidad para interconectar los diferentes centros de datos. Entonces, los operadores crean redes entre estos centros de datos para poder transportar servicios entre estos centros de datos y es lo que les venden a los clientes que se hospedan en estos centros de datos, ¿no? Entonces, una de las maneras también que se hace es a través de fibra óptica, porque son muy altas capacidades las que se utilizan en los centros de datos, y se puede hacer con la tecnología DWDM para multiplicar la capacidad de la fibra óptica.
Bueno, esto es lo que les comentaba, ya les platiqué sobre las aplicaciones de video. Varios equipos, sobre todo también nuestros equipos, utilizan ese video nativo que se le llama 3G de alta definición, 3G por la capacidad que maneja. Entonces, cada canal nativo de alta definición utiliza más o menos 3 gigas de capacidad. Bueno, el de alta definición 1080p, pero el 4K, ese sí utiliza hasta 9 gigas de capacidad. Entonces, pues es mucho el ancho de banda que se necesita para transportar estas señales de video. Sin embargo, con DWDM, pues puedes agregar las diferentes señales de video a un solo par de hilos de fibra óptica para poderlo transportar hasta otra localidad o a mayores distancias. Y bueno, no nada más por capacidad nos limitamos a la parte de los operadores, sino también hay aplicaciones para empresas. Probablemente en México esto sea para ciertas empresas muy especiales o apenas se está dando porque las grandes empresas están acostumbradas a apoyarse en los operadores, en los carriers, para poder unir sus diferentes oficinas que tengan, ¿no? Sin embargo, la apertura y las facilidades que está dando la fibra óptica, que también los precios cada vez son más bajos, esto ha permitido que las compañías privadas también se fijen en poder crear su propia red de fibra óptica para interconectar los diferentes puntos que tengan de interés. Entonces, para las empresas, estos equipos WDM para multiplicar la capacidad de la fibra óptica, pues se utiliza para interconectar los centros de datos de estas empresas para la conectividad entre sus oficinas, de su corporativo a las diferentes oficinas que puedan tener. También una característica que no mencioné y no me voy a meter más a detalle, pero también existe una manera de brindar cifrado para darle mayor seguridad a la información que se pueda transportar a través de la fibra óptica, ¿no? Y esto se llama cifrado óptico en capa 1, que es como si tuvieras un firewall o algo que pueda encriptar la información. Sin embargo, normalmente estamos acostumbrados a que sean a otros niveles, esté encriptado y que sea mucho más complejo, ¿no? En la parte del cifrado óptico es muy transparente, no afecta el ancho de banda y te permite transportar a altas velocidades y a mucha distancia toda la información y que vaya protegida, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurre querer llevarse un poco de luz de la fibra óptica, porque recordemos que al final de cuentas es luz, ¿sí? Si abre la fibra óptica y quiere llevarse un poco de luz, esa luz es información y pudiera, obviamente con los dispositivos correctos, pudiera robarse información valiosa, ¿no? Entonces, compañías como gobiernos o como compañías financieras utilizan este tipo de cifrado para que vaya segura la información. Sobre todo bancos aquí en México y en el resto del mundo, los bancos ya están optando por cifrar en capa óptica para mantener segura su información. Bueno, y combinación de servicios, Ethernet, fibra canal. Fibra canal, para quien no ubique este término, fibra canal es un protocolo, bueno, más bien, es un medio de comunicación que se utiliza para los protocolos de comunicación de almacenaje de información. Los servidores de almacenamiento utilizan o se utilizan sobre redes SAN, que así se llama por sus siglas en inglés, pero al final de cuentas, en vez de LAN, que es lo que más escuchamos, Local Area Network, esto es SAN, esto es Storage Area Network, de almacenaje, y la comunicación es a través de fibra canal, ¿no? Por sus altas capacidades y porque la latencia o el retardo que haya
en el envío de paquetes tiene que ser muy, muy, muy pequeño para que no haya problemas en los respaldos de la información. También las empresas lo utilizan para su red de transporte, que es fácil de construir, como les mencionaba. Hoy en día cada vez hay más maneras de que se construyan fibra óptica para las empresas privadas, ¿no? Y los campus de educación, de hospitales, les gusta utilizar su propia fibra para tener confiabilidad en lo que es la información que manejan. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿sí? Se transportan, en este ejemplo, se transportan entre las oficinas centrales, los headquarters, hacia las oficinas regionales a través de fibra óptica, transportan alta capacidad y también, aquí está el candadito de que va cifrada la información, ¿no? Aparte va protegida. Este es un ejemplo de un, vamos a decir, punto multipunto, de un punto central, puedes abarcar a diferentes puntos y darles la misma información. O la alta capacidad que les mencionaba de los centros de datos. Aquí sí, en este ejemplo, es un punto a punto, a lo mejor es de corta distancia, sin embargo es de muy alta capacidad. Aquí tiene, en esta combinación, tiene 48 canales DWDM y por cada uno de esos canales está transportando 400 gigas de capacidad, ¿sí? Y bueno, ya dependiendo de las necesidades, toda esta capacidad de 400 gigas por canal lo va bajando a otras velocidades, ¿no? A 100 gigas, a 10 gigas, a Fiber Channel, y toda esta información va cifrada, ¿no? Entonces, esto puede ser para gobierno, puede ser para instituciones financieras, que sus data centers manejan mucha, mucha información. Y empresas, perdón, la parte de gobierno, sobre todo en la parte de defensa, ¿sí? En la parte militar, pues no van a mandar su información por los operadores, ¿no? Van a crear su propia infraestructura y por ahí van a mandar toda esa información. Entonces, esta es otra aplicación de fibra óptica con DWDM para mandar toda esa información que requieren los diferentes dependencias militares para poder estarse comunicando unos a otros y tener información muy, muy confiable, ¿no? Entonces, tenemos este ejemplo, es muy peculiar porque es tan sencillo manejar algunos equipos, sobre todo los de nueva generación. Es tan sencillo manejarlos, me refiero a la administración, a la operación, a la instalación, que empresas o clientes como estos, simplemente se les entregan los equipos, ellos ya saben qué hacer con ellos, nosotros no sabemos qué hacen con ellos, pero se los llevan a sus diferentes instalaciones, ellos los instalan y echan a andar sus redes, porque pues es algo muy, muy privado, ¿no? Que nadie debe de saber por cuestiones de seguridad. Y bueno, como resumen y hablando de cómo maximizar la fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica es el medio de transmisión con mayor capacidad y distancia. Vamos a decir que llegamos a esa conclusión. Por 2 hilos de fibra óptica se pueden transmitir hasta 96 canales de información y por cada canal de información hoy en día se pueden transportar hasta 400 gigas de capacidad y ya el próximo año van a ser 1.2 teras de capacidad por cada canal. Agarren la calculadora, hagan la multiplicación y estamos hablando de muchísima capacidad, ¿no? Y las aplicaciones para carrier, para poder multiplicar esta fibra óptica, pues es el transporte de la información a largas distancias, como les comentaba. Si quieres ir de una ciudad a otra, pues a través de la fibra óptica es el medio más adecuado, sobre todo si quieres transportar capacidades importantes y también la conectividad es de alta capacidad y los servicios de baja latencia, ¿no? Probablemente entre una ciudad y otra puedas ir
de manera inalámbrica también con microondas para la capacidad a lo mejor que estás requiriendo en este momento. Sin embargo, la latencia o el retardo que te da el envío de la información un medio con otro, pues hay mucha diferencia, ¿no? Y eso es algo a lo mejor que no platicamos, pero la fibra óptica, la latencia que te da es muy, muy baja. Y en aplicaciones para empresas, pues la conectividad entre oficinas, con conectividad de alta capacidad y la interconexión entre los centros de datos. Entonces, esto es lo que podemos hacer con la fibra óptica. Esto es lo que podemos multiplicar la capacidad que te puede dar la fibra óptica. Y bueno, seguramente en un futuro vengan nuevas tecnologías para los diferentes medios de transmisión, pero lo que yo veo es de que la fibra óptica va a prevalecer en esa capacidad de envío de información. Y bueno, yo nada más para despedirme, les comento que PacketLight es una compañía de Israel, establecida en el año 2000, que nos dedicamos exclusivamente a la parte de servicios o de equipos, de la fabricación de equipos DWDM y sus diferentes modalidades, ¿no? La capa OTN y la capa de cifrado óptico para transportar datos, almacenamiento, voz, video, todas esas aplicaciones que vimos ahorita. Nuestros productos son de muy bajo consumo de energía y cumplimos con los estándares internacionales 100%. Todo se diseña y se fabrica en Israel y tenemos muchas instalaciones a través del mundo. Estamos en más de 60 países y somos miembros del Grupo RAD. El Grupo RAD es el grupo tecnológico más grande de Israel y este es el grupo que nos respalda como marca. Estos son algunos de nuestros clientes que tenemos a través del mundo. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si haya una sesión de preguntas, Daniel. ¿Cómo andamos de tiempo? Gracias, muchas gracias, Mario. Estamos en buen tiempo y bueno, además muy interesante la información que nos has proporcionado. Abre expectativas de cómo utilizar la fibra, a pesar de que las aplicaciones de los operadores pues están muy enfocadas en el servicio a los usuarios. Sin embargo, bueno, pues esto nos da una perspectiva de todo lo que se puede hacer con la fibra. En este caso, yo te preguntaría, la fibra no tiene, bueno, podemos utilizar cualquier fibra de cualquier marca, de cualquier proveedor, tiene alguna característica específica. Sí, bueno, hay diferentes tipos de fibra, efectivamente. Al final de cuentas, todo en la parte de telecomunicaciones es más sencillo porque la mayoría de las cosas están estandarizadas, ¿no? Entonces, en la fibra existe la fibra multimodo, que es para cortas distancias, y existe la fibra monomodo, que es para largas distancias. Y dentro de la fibra monomodo hay diferentes tipos de fibra. Ya para estas capacidades que estamos hablando, la fibra G.652D es la fibra que se utiliza para este tipo de modalidad de aplicaciones. Sin embargo, es la fibra que ya todo el mundo está utilizando, ¿no? O por lo menos es la que ya prevaleció y es la que todo el mundo está utilizando hoy en día. Sin embargo, hay redes que todavía tienen fibras de otro tipo que a lo mejor no funcionan de la misma manera. Perdón, Mario, ya no te escuché. Ok. Pero ahí sí me escuchas, ¿verdad? Ahí. Uh-huh. Bueno, te comentaba que hay dos tipos de fibra, la multimodo y la monomodo. La multimodo es para cortas distancias, estás hablando de 850 metros, o sea, muy por cortas distancias, y la monomodo es ya para las largas distancias. Dentro de la monomodo hay diferentes tipos de fibra. La G.652D es la fibra que se utiliza para este tipo de tecnología DWDM, sobre todo por las distancias que se manejan. Pero bueno,
la mayoría de la gente o de los operadores y de las empresas ya están utilizando este tipo de fibra. El detalle nada más es cuando son redes ya muy viejas que utilizan otro tipo de fibra, donde sí batallamos un poquito para que se pueda utilizar esta tecnología. Correcto. Ahí, a esa parte iba, redes que ya existen y que se quisieran migrar a esta tecnología, tendrían que hacer alguna adaptación, algún cambio de equipos, obviamente, entendería esa parte. Sí, más que nada depende mucho de la distancia y de la capacidad que quieran transportar por ahí. Probablemente si quieren transportar 10 gigas y la distancia no es muy larga o no necesitan amplificar esa señal para ir a más distancias, a mayores distancias o a otra región, probablemente la fibra que tengan pueda funcionar, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, en nuestra compañía, cuando se tiene ese detalle o esa necesidad, o cualquier necesidad que tenga un cliente, nosotros hacemos el diseño y obviamente hacemos todas esas preguntas para saber si dentro del diseño si va a poder cumplir con las expectativas del cliente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta, un comentario de Eduardo Meinberg, si lo pronuncié mal, me disculpa. Dice, ¿cómo manejan la dispersión cromática y el PMD a esas grandes velocidades? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, por ejemplo, para soluciones de 10 gigas o velocidades de 10 gigas, redes de 10 gigas, todavía se utilizaban, hay muchas redes que todavía lo tienen, compensadores de dispersión. Estos son dispositivos que se ponen en la parte de la amplificación para poder compensar esa dispersión que se pueda tener de la luz. Sin embargo, ya para redes de más capacidad, de 100 gigas en adelante, ya hay una nueva tecnología, se le llaman redes coherentes, donde todos esos compensadores de dispersión y todos los DSPs ya vienen integrados en lo que es el transmisor, que le llamamos nosotros el módulo óptico, que es el transmisor donde se transmite y se recibe la señal. Ahí ya viene integrado todo. Entonces tú ya cuando despliegas una red de estas capacidades, ya no le incluyes los compensadores de dispersión. No sé si contesté la pregunta, si quedó claro. Sí, muchas gracias, Mario. Eh, Roberto Javier Romero y Viloria nos dice, excelente presentación, gracias por la información. ¿Las fibras mencionadas son tanto para instalaciones aéreas como enterradas? Sí, así es. Al final de cuentas, lo que define si una fibra óptica va aéreo o va enterrado es el tipo de cubierta que tiene la fibra óptica. Al final de cuentas, adentro, los hilos de fibra óptica son iguales, o sea, me refiero iguales a que son del mismo estándar, si son G.652D, si son de otro estándar, eso todo va igual. El detalle es cómo hacen la cubierta. Hay cubiertas que son para ir de manera aérea y hay cubiertas para ir de manera enterrada, ¿no? Y hay toda una técnicas para poder hacer esas instalaciones de manera aérea, que hay de diferentes maneras, y hay otras técnicas para poder enterrar la fibra, ¿no? Cómo se hacen los ductos, cómo se excava, hay muchas técnicas, digo, vemos en países, por ejemplo, en los orientales que sobre la calle tienen ciertas máquinas que nada más te hacen una perforación de 10 centímetros y ahí van enterrando la fibra. Digo, no son fibras con muchas cantidades de hilos, pero ahí van enterrando la fibra y van tapando de manera simultánea, ¿no? Entonces eso es muy práctico para redes metropolitanas, GPON, que es un tema que no tocamos. Pero sí, contestando la pregunta, es para ambos tipos de fibra. Muchas gracias, Mario.
Tenemos por aquí Edwin Vaca, nos dice gracias, buen día para todos, muchas gracias. Roberto Javier, gracias, saludos. Eh, Finalmente, yo quería preguntarte, cuando tenemos una red híbrida, me refiero a que hay diferentes medios de transmisión, ¿qué tipo de análisis hay que hacer independientemente de la parte de la latencia, por ejemplo? No sé si hay algún análisis que se tenga que hacer de esa red para complementar la parte de fibra con enlaces de microondas o satelitales, etcétera. Sí, al final de cuentas lo que nos dice si la latencia en esa red va a ser adecuada es qué es lo que vas a transportar por ahí. Por ejemplo, o qué capacidades y qué cantidad de servicios vas a tener por ahí, ¿no? Porque vamos a decir un ejemplo, ahorita en esta videoconferencia, si el servicio de internet que yo tengo de repente, ahorita está muy bien, pero si de repente muchos aquí en mi zona se empiezan a conectar y mi proveedor de internet empieza a saturar ese medio de transmisión, pues entonces la información, que en este caso es el video, se va a ver afectado y vamos a empezar, o el audio se va a ver afectado, o la imagen que están viendo de mí se va a ver afectada, ¿no? Entonces, lo que hacen los operadores es hacer ese cálculo de cuántos servicios simultáneos van a poder o quieren soportar antes de que empiece a haber problemas, ¿no? Entonces, para que esta información, como esta videoconferencia desde acá de Tijuana, que es donde tienen su casa, pueda viajar a toda la República, donde están todos los que nos están escuchando, entonces depende de muchos segmentos de red, ¿no? Depende de mi proveedor de internet en la última milla, depende de la parte core, que es donde ya utilizan la fibra óptica y DWDM y toda esa parte de altas capacidades, y depende del proveedor que tenga quien me está viendo a mí, ¿no? En este caso tú que me estás viendo, qué proveedor tienes y qué capacidades maneja él, ¿no? Entonces cada uno o cada segmento hace su análisis para soportar cierta cantidad de usuarios con cierta capacidad de ancho de banda, ¿no? Entonces, todo esto se mete a ciertos modelos de cálculo por separado, y si cada uno cumple con lo que calculó, entonces la transmisión en este caso pues va a ser buena. No sé Muy bien. si contesté tu pregunta, Daniel. Sí, 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 muchas gracias, muy claro. Y bueno, pues estamos llegando al final de la sesión. Yo te agradezco nuevamente, Mario, por esta información que nos has compartido, muy interesante, y que seguramente con el paso de algunos días la gente que nos acompañó tendrá por ahí algún comentario que nos hará llegar. E inmediatamente lo haremos llegar contigo para que se puedan poner en contacto. Yo quiero agradecerte nuevamente y a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido, y pues no me queda más que desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana.